¿Sí? El fiscal dice, ya está, yo no voy a juntar más prueba que esta. Habrá algunas excepciones. ¿Sí? Lo que yo junté es lo que me lleva a mí a elevar a juicio. ¿Ante quién? Ante un juez nuevo, que no tiene nada que ver con la actuación preliminar, porque si no sería paradójico. Imagínense si yo le pido a Gabriel que me autorice un allanamiento, porque entiendo de que hay un arma que está en tal lugar, y después le voy a pedir que condene o no condene en base a la orden que él libró el allanamiento, es como pedirle, ya está. Te pido el allanamiento y después te pido que condene en base al resultado del allanamiento, se acabó. ¿Se entiende? Porque es indispensable. La primera garantía, un tercero imparcial. Ajeno a la investigación. Ajeno de verdad. De hecho, en algunos tribunales, en Mar del Plata, cuando agarran la IPP, investigación penal preparatoria, que es un montón de papeles así, lo que hacen es sacan. Para no estar contaminados. Después podemos ver si esto es real o no. ¿Sí? Pero yo me desprendo de todo lo anterior. Yo voy a empezar a investigar a través de cuál. De la tesis del agente fiscal, que es quien lleva adelante la acción pública. ¿Me siguen? Tercero imparcial. La otra garantía que va de la mano con esto el tercero imparcial es una defensa. Si yo tengo todo un aparato del Estado, policía, fiscales, jueces, todo, porque una persona que cuando la voy a juzgar la dejo sola, diciendo, defendete como vos puedas, pareciera que el sistema es en sí mismo injusto. Entonces, ¿cómo hacemos para nivelar? Le damos un defensor oficial. Puede haber defensores particulares, o sea, pagos, abogados de la matrícula, y si vos no podés tener un abogado pago por la razón que sea, el Estado te provee el defensor oficial. ¿Sí? Te lo provee desde el primer momento, no que te lo provee en el juicio, te lo provee desde que lo agarraron con el arma. Pasa que ahí la actuación está más a si le vulneran o no garantías, ¿sí? Si está bien o no está bien preso, si se le mencionan los términos de la investigación penal preparatoria, si se mencionan los términos de la detención, si la prevención está bien o está mal. Después el defensor sigue interviniendo, el defensor, a veces los fiscales también y a veces no, sigue interviniendo el defensor, por lo menos en Mar del Plata, en la etapa de juicio. ¿Sí? Entonces tenemos un tercero imparcial, ajeno a la investigación. ¿Sí? Una defensa técnica y un derecho a juicio. Esto es fundamental, especialmente en el rol de ustedes. Porque ustedes van a tener que decir a esta persona, vos tenés derecho a juicio. ¿Qué significa tener derecho a juicio? No firmé cualquier cosa. ¿Sí? No todo juicio abreviado está bueno, no toda suspensión de juicio está buena, no toda regla de conducta, por más bueno que te lo cambie a los 6 meses para que vos... Todo eso, por más que esté bueno, no es lo mejor del mundo porque vos tenés derecho a juicio y máximo cuando la pistola me la pusieron. ¿Sí? O sea, hay un derecho al juicio. El argentino tiene un derecho a juicio. ¿Sí? Tiene un derecho también a soluciones alternativas. ¿Sí? Porque yo estoy planteando el caso de que no tenía la pistola, pero te puedo plantear el caso de que Juan sí tenía la pistola. Y tiene un montón de antecedentes. Tiene 50 causas dando vuelta por ahí. Y de repente hacer una forma de arreglar esto, esta alternativa al juicio, le puede llegar a beneficiar. Porque nos beneficia a todos en términos prácticos y en términos pragmáticos. ¿Sí? Porque hacer 10 juicios y arreglar todo en un abreviado, el señor agente fiscal, como dueño de la acción penal, baja su pretensión punitiva a cambio de no es un reconocimiento, es juzgame con las constancias de las causas, le sirve al sistema porque incuba la cantidad de juicios, ¿entiende? Y le sirve al imputado porque sabe que el juez, correccional o criminal, no le va a poder aplicar más pena que la que fijó. ¿Sí? Vuelvo a esto. La regla es el juicio. Que después, el 96% de los casos de la provincia de Buenos Aires se resuelvan a través de juicios abreviados, son 5 mangos aparte. Pero la regla es el juicio. O sea, ustedes, cuando se encuentran con una persona, hagan de acordar que tiene derecho a juicio. ¿Sí? Tiene derecho a ser juzgado ¿por qué? Por un tercero imparcial con reglas claras. La primera regla clara es el tercero imparcial y la defensa que el Estado le tiene que poner. Otra regla fundamental en el juicio es que el imputado puede confrontar la prueba de cargo. ¿Sí? Ella es testigo. Yo como defensor le voy a llamar y decir, che, ¿vos viste el arma? Porque si a mí como imputado, como defensor, no me dejan preguntarle a ella en el juicio, no en el tema de investigación, en el juicio, ¿vos viste el arma? No tiene ningún sentido nada de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Otra regla fundamental en los juicios, pues una garantía constitucional, es el principio de la deuda. ¿Sí? ¿Qué significa el principio de la deuda?
¿Cómo se les imagina? Ante la duda, es decir, yo necesito que la acusación supere cierto umbral para decir que esto es lo que tengo que tener por supuesto, ese umbral no es el 100%. ¿Sí? O sea, la regla de la lógica se aplica, la sana crítica se aplica, hay un montón de circunstancias de toma de decisiones que hacen que yo si tengo que tomar una certeza absoluta no podría condenar nunca a nadie. Salvo que no hay que reporte, después el resto somos humanos y todos nos podemos equivocar. Lo que sí necesito es que asegurarle al imputado que en un caso de duda acerca de si tenía o no el arma, yo lo tengo que interpretar como que no la tenía. ¿Por qué? Porque lo que hace el juicio, lo que tiene que hacer el señor agente fiscal, lo que tienen que hacer los jueces, es derrumbar el estado de inocencia. Si yo parto de que la persona, como sea una cuestión social, de edad, de color de piel, de género, de lo que sea, ya es culpable, todo esto, no tiene nada, no tiene sentido en lo más mínimo. ¿Sí? Ahora, si yo digo que todos es todos, el top y el que no es top, todos, el que vive en Puerto Madero y el que vive por acá, todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, y la única forma de decir que el juicio es la regla. ¿Sí? ¿Está claro? Otra cuestión, nadie está obligado a declarar que no puede ser. Tampoco interpretarlo como que es obligatorio no hablar. ¿Sí? Tampoco podés hablar o no hablar. La consecuencia de hablar o no hablar es ninguna. El imputado que se sienta delante de un juez y no dice nada, no genera ninguna conclusión en ningún sentido. ¿Sí? Esa cosa de si no dijo nada, seguro que fue culpable, no existe, y realmente no existe. El imputado se calla, se puede callar por un montón de cosas. Porque no quiere hablar de otros, porque no sabe cómo hablar, porque no sabe qué decir, porque tiene miedo. Todo eso no puede generar una presunción en su contra. Tampoco una presunción a su favor. ¿Sí? Esto ustedes, que lo van a atender antes del juicio seguramente, lo van a ver, le van a pedir informes para ver si se puede escarcelar o no se puede escarcelar, que vayan hasta el domicilio para verificar cuáles son las condiciones de habitación, cuáles son las condiciones de familia, si están bien, si están mal. Todas esas cosas, si ustedes tienen posibilidad de hablar con el detenido escarcelado, vamos a ponerlo de modo, se nos tiene que decir, vos podés hablar, no, asesorate bien con el defensor, no firme cualquier cosa. ¿Sí? En ese rol es importante. Porque también acuérdense que los defensores oficiales y los defensores particulares tienen 40.000 millones de casos. Entonces, ayudar en ese sentido para mí es fundamental. Yo trabajo en un juzgado correccional donde pasamos la etapa, o sea, yo estoy en los juicios. A mí la mayoría de la cantidad de gente, o sea, la cantidad de gente por la escala penal en la cual intervengo, me cae mucha gente encarcelada. ¿Sí? Vienen, firman, nosotros pedimos informes. ¿Sí? Y a veces yo los veo como que no terminan de entender en qué situación están. Bueno, pero esto qué me pasa, bueno, pero que me condena, que si no me condena, pero esto implica. Y hay que explicarle, y realmente en esto yo estoy de acuerdo con él, hay que bajar el lenguaje. Bajarlo, ya, mirá, loco, así, perdón lo que no te tiene una cagada más porque la policía va preso posta. No es que hipotéticamente va a ser preso, va preso de vuelta, ya está. Y vamos a juntar esta causa más esta y te va a poner un paquete que en tu vida va a salir. Entonces, yo creo que hay que hablar así. ¿Sí? Porque si no, porque la reincidencia, entonces el 50 y el fallo tal de no sé qué. Bien, vienen así, sí, buenísimo. Y viene a la semana y dice, mirá lo que pegué. Literal. No te mandes una cagada, la semana vino, mirá lo que pegué. No, pero es verdad. Entonces el sistema no falló ahí con ese chico, ¿no? En el sentido de loco, lo tuviste acá, tiene todo un estado, y la semana el pibe viene como si fuese un loco lo que acaba de hacer, no continuamos con esta función, por eso si no nos sentimos todos frustrados de participar en la... ¿Sí? Tercero imparcial, diferente de la investigación. Fundamental, una garantía fundamental. Derecho al juicio, derecho a soluciones alternativas. ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones alternativas más comunes? ¿El juicio abreviado? ¿Qué es el juicio abreviado? Bueno, ¿cuáles son las partes de un juicio?
acuerdo entre partes. ¿Cuáles son las partes del juicio? El diputado, sí. El diputado, y la parte ofendida. El fiscal. El fiscal, que es quién? El representante del Estado que busca el defensor. Y el diputado, que, o sea, el diputado es parte de la defensa es parte del diputado. Son una misma cosa en términos de partes, ¿sí? Lo que no significa que no pueda haber discrepancias entre el defensor y su diputado. Por caso, no quiero firmar, sí firmar. No quiero firmar, pues debe prevalecer. Claro, ¿por qué? Eso es lo último, arreglar el juicio. Yo te digo, esta es la mejor solución. Bueno, yo quiero el juicio. ¿Sí? Ahora, un acuerdo de partes. Un acuerdo de partes es el fiscal, el defensor, que se lo propone ante un juez. ¿Sí? ¿Y el juez qué tiene que hacer? ¿Quién dijo la víctima? Ahí tenemos un problema hoy por hoy con la víctima. Hoy, en toda la legislatura bonaerense está discutiendo el rol de la víctima en el proceso. Pero es una parte del proceso penal. Se puede constituir como parte, hoy por hoy, como están las cosas, se puede constituir como parte antes de esta requisitoria de relación a juicio, por eso tiene que estar resumiendo kilos de problemas. Antes de la requisitoria de relación a juicio, se puede constituir como parte. ¿Qué parte asume? La del rol de particular damnificado. Se presenta ante la justicia de garantías y dice: miren, yo como víctima del delito tal y tal me quiero presentar y promover conjuntamente con el señor agente fiscal, hasta esa instancia, la acción penal. Después, sí. Una duda, ¿en el juicio abreviado participa el diputado? ¿Se está presente? Sí, la firma. De hecho, está así, que es obligatorio por ley que el juez antes de dictar sentencia llame a las partes con presencia del diputado para que lo vea. Porque si no, los jueces terminan resolviendo causas y no personas. ¿Sí? Y funciona, ¿verdad? Es diferente agarrar la causa 236 López. Sí, firmó un abreviado 6 meses. A llamar a López, sentarlo, explicarle a López en la cara lo que está firmando. Hacerle saber que este es un acuerdo de ejecución condicional, de que si no cumple con las reglas dentro de este plazo, la consecuencia es que se revoca la condicionalidad de la condena y se hace efectivo. Se lo explicás. No es porque no creas que el defensor y el fiscal no se lo explicaron, sino porque es bueno que la persona que va a determinar el futuro de tu vida se dirija a vos en primera persona. ¿Sí? Humaniza el contacto entre los jueces y el diputado. El diputado se ve juzgado por un par. Después, si quieren, discutimos juicio por jurado. ¿Sí? ¿Quién determina el juicio por jurado? Es un derecho del diputado y lo elige el diputado para ciertos casos. Eso está muy discutido. Pero solo el diputado lo puede decidir. El diputado, sí. La prevención. Y cuando el diputado lo pide, El diputado no quiere juicio por jurado, no hay que Le puede pedir solamente al diputado. En realidad, digamos, técnicamente, como está previsto en la ley, todos los casos de pena de más de 15 años deberían ir vinculados. Esa es la regla. Lo que pasa es que hay una norma que permite que el diputado renuncie al juicio por jurado y entonces se lo juzgue por jueces profesionales. La regla es al revés, o sea, todos los casos graves van a jurado. El problema es que hay renuncias masivas. y los que no son La graves. regla es la otra. De hecho, la Constitución dice que el juicio por jurado es. Yo tengo un conocido que dice que no sé si la causa es tenencia, ocupación de tenencia es arma ilegal y directamente le dieron un juicio abreviado. Él tuvo que apelar a un juicio por jurado, tuvo que apelar y pedir que no quería. ¿Por qué le pusieron un juicio por jurado? A él le dieron un juicio, le dijeron que iba directo a juicio, pero que iba a juicio por jurado. Y ahí el profesor le dijo que él lo tendría que haber pedido, en todo caso, a juicio por jurado. Porque no es una condena elevada, no es un delito elevado, sino que es una. Y ahí Tenencia tuvo de que arma, provocar con y tenencia de arma no hay juicio por jurado. No, hoy por hoy, como está Juicio por jurado por los reportado, delitos graves, mayor de 15 años. pena de más de 15 años, Tiene tiene la posibilidad de renunciar. Si está la regla, por defecto. No. eso varía en otra Bueno, bueno, para cerrar, pues ya no tengo tiempo. Para cerrar, tercer imparcial, asistencia letrada, siempre
siempre nadie puede ir a un juicio sin asistencia letrada. Hay un derecho a juicio, después podemos ver si el juicio natural es el juicio por jurado o el juicio por profesionales, eso lo podemos discutir. Las alternativas al juicio son juicio abreviado y las suspensiones de juicio a prueba. La diferencia central es que por más que la práctica termine casi siendo lo mismo, porque son las mismas reglas de conducta que se ponen en 80% de los casos, que es patronato y domicilio, ¿sí? Lo cierto es que el juicio abreviado genera un antecedente, mientras que la suspensión de juicio a prueba no. ¿Sí? Esto está bueno que se complique. Sí, ojo con lo que firmamos, no es lo mismo que vos cumplís reglas 2 años y se te borra y arranca de vuelta a cumplir reglas y que te quede una condena. Porque la segunda condena sí o sí es efectiva. Son consecuencias prácticas que hay que explicar bien. ¿Sí? La presunción no existe, el silencio no implica presunción en contra de nadie, y si hay alguna presunción siempre es a favor del imputado. ¿Ves? Que el imputado es inocente hasta tanto el señor agente fiscal logre derrocar esa presunción de inocencia que le cabe a todos los ciudadanos de la República. Cuando se hace la IPP, cuando se junta todo, hay una etapa de evaluación de si se eleva a juicio o no. Sí, la requisitoria de elevación a juicio. Claro. Eso es cuando el juez evalúa si realmente cabe la elevación a juicio. Claro, o sea, si lo que ahí ve el juez de garantías es si con toda esa prueba se puede llevar a juicio. ¿Para qué? Para que otro tercero imparcial. Lo que suele pasar es que no hay oposición. ¿Cómo no hay? Claro, o sea, el fiscal dice, yo ya junté todo lo que necesito para decir que Pepe llevaba una arma. Y la defensa puede decir, bueno, llama a juicio, y la defensa puede decir, no, todavía no juntaste. ¿Por qué? Porque existe esta prueba sin producir, porque esta prueba está mal valorada, por esto y esto. El juez de garantías resolverá, en el caso concreto, dirá, no, bueno, hay suficiente elemento que vaya un juez y que resuelva un juez tercero imparcial, o todavía no, seguí investigando y lo va a decir la fiscal, inclusive después de que el fiscal sea otro, seguí investigando hasta que junte la cantidad de elementos de prueba necesarios como para llevar la causa. Es una cuestión muy técnica, muy de práctica, de gusto. Después se garantía que elevan causas con mayores pruebas, con mayores medios probatorios que otros, según el caso concreto. Hay defensores que nunca se oponen, hay defensores que se oponen a todo. Esto es una cuestión más de cada uno. ¿Sí? Yo te digo porque yo acá me hubiese opuesto y el otro día acá no me hubiese puesto ni loco, porque a veces las sentencias de los jueces de garantía en una oposición a una requisitoria de elevación a juicio son tan contundentes. ¿Se entiende? O sea, Gabriel hace una contestación, una oposición tan contundente que después de darlo vuelta en un juicio va a ser muy difícil. Son cuestiones de estrategia, ¿se entiende? O sea, muy infinito, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Son cuestiones de estrategia. El defensor sabrá. Y dice, bueno, si adelanto todo esto me va mal, después en el juicio que dije. ¿Sí? Dime. Bueno, creo que básicamente ya enunciaron tanto Gabriel como Sebastián los ejes más importantes de lo que serían las garantías, ¿no?, en un proceso penal. Pero por ahí vamos a hacer alguna especie de traspasamiento al campo empírico, es decir, cuando nosotros nos desempeñamos puntualmente en el ejercicio judicial, ¿cómo hacemos para que estas garantías de las cuales ellos hablaron, nosotros también las garanticemos con las personas que estamos peritando? Por ahí sobrevoló acá un concepto que me hizo acordar asombroso, portador de cara, portador de rostro, que por ahí en la sociedad actual podemos pensar los que tienen gorrita, los que viven en la villa, los que están en situación de calle, bueno, los que se tapan con el gorro la cara. Todas estas cuestiones o estas caracterizaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que son prejuicios, que son preconceptos, que tenemos que deconstruirlas. Si bien sabemos perfectamente que todos tenemos un necro, ¿no?, en los términos de Pichon Rivière, el esquema conceptual, referencial y operativo, que sería la mochila
que cargamos, que tienen que ver con nuestra propia historia, con nuestros prejuicios, con nuestros preconceptos, tenemos que tratar de construirlos al momento de analizar un caso, una familia, para poder realmente objetivar en realidad lo más posible. Digo objetivar y no digo ser objetiva. ¿Por qué? Porque soy sujeto. Por lo tanto, entra en juego mi subjetividad cuando estoy mirando las prácticas sociales de otros sujetos y de cómo esos sujetos construyen su vida cotidiana. ¿Y qué atribución de sentido le dan a esas prácticas sociales? Para eso nosotras tenemos técnicas, herramientas, para poder de alguna manera tomar una cierta distancia. Pero es una cierta distancia. Vivimos en el mismo contexto, nos pasan cosas parecidas, estamos intoxicados por los medios de comunicación que en vez de informarnos nos deforman, estamos atravesados por la realidad de la misma manera que el otro. Digo esto para no ver al otro como un, por ejemplo, delincuente. El otro es un ciudadano y es inocente. Para mí, para nosotros, es inocente. Por este principio de inocencia que le corresponde porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. De manera que si está en el medio de un proceso penal, hasta que no esté ratificada la sentencia y no haya pasado las instancias de apelación, lo tengo que tratar, lo tengo que mirar, lo tengo que estudiar, si quieren, socialmente como una persona inocente, que tiene, digamos, todas las atribuciones que tiene que tener un ciudadano. Es un sujeto social, es inocente y yo voy a mirar la cuestión social. A mí no me interesa, como trabajadora social, meterme en el delito. ¿Por qué no me interesa? Porque no soy abogada y porque no estoy para juzgar al otro. Para eso están los jueces. Yo no estoy para juzgar. Entonces lo voy a tratar como una persona inocente. Ahora, el marco hipotético deductivo que utilice para poder objetivar ese objeto de conocimiento, que sería el sujeto de la intervención, va a variar si estoy mirando un caso de abuso sexual o si estoy mirando el incumplimiento de una multa. Obviamente. ¿Por qué? Porque las dimensiones de análisis, las variables o los indicadores que sería la pregunta van a ser distintos. Y eso sí lo tengo que tener claro. Pero eso no significa que el contenido de mi pericia o de mi aporte o de mi insumo que haga para que después se tenga en cuenta la pericia o no, porque bueno, ustedes saben que los jueces se pueden apartar por el criterio de la sana crítica de la pericia. No sé cómo después justifican, no sé si es un problema de ellos, no sé cómo hacen, pero bueno. Nosotros hacemos un aporte desde nuestra verdad social y lo más complejo de nuestro aporte es que estamos diciéndole a alguien que no es de nuestra disciplina, que está formado en otra disciplina, que es el derecho, lo que nosotros pensamos en algún punto cuando hablamos de las conclusiones periciales o de las observaciones. Y ahí tenemos que tener en cuenta que lo que digamos no le va a caer bien a todo el mundo, obviamente. Pues si estamos en el medio de un juicio y estamos aportando una pericia, a alguno no le va a gustar lo que escribimos, que puede ser el fiscal o el defensor. Entonces, en el caso de que nos llamen a un juicio, tendremos que sostener lo que pusimos. Sostenerlo implica, bueno, tener en cuenta los argumentos y cómo llegamos a esa conclusión. Obviamente que la recolección de datos también es ideológica. Digo, para entender esto de qué pongo, qué no pongo, qué pregunto y qué no pregunto. Hay, digamos, desde la dimensión ético-política de la profesión,
hay un posicionamiento del profesional. ¿Por qué? Porque si yo me baso en un paradigma positivista, obviamente que el producto final de mi pericia va a ser uno. Ahora, si me baso en un paradigma hermenéutico o heurístico, el resultado de cómo amaso esos datos seguramente va a ser otro. Entonces, ¿cómo hago para que la balanza se incline para el lado que yo quiero? Porque la verdad que hay una porción de poder en el perito. Tenemos una porción de poder mínima, pero tenemos una cuota de poder. Entonces, la pregunta es, ¿para quién escribo? La gran pregunta, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Para el juez que me ordena la pericia? ¿Para el fiscal que me ordena la pericia? ¿Para el defensor oficial que ordena la pericia? ¿Para la Cámara que ordena la pericia? ¿Para el imputado que está siendo por ahí juzgado? ¿Para quién escribo? Bueno, yo me lo contesto de esta manera, la verdad, es una opinión personal. Yo escribo para el más vulnerable, o para el que tiene el derecho vulnerado. Desde ahí me paro, desde ahí me posiciono, y desde ahí desarrollo la pericia. Obviamente que la vamos a encuadrar en el marco de la Ley Federal de Trabajo Social, la 27.072, que es un paraguas que inscribe a nuestra profesión en el marco de los derechos humanos. Cuando entre en contradicción voy a recurrir al Código de Ética. Y si sigo confundida, voy a ver qué dice la ley de colegiación. Pero yo me debo fundamentalmente a mi profesión. Porque que ejerza en el Poder Judicial o que ejerza en un hospital no modifica mi pertenencia disciplinar. Entonces mi primera obligación es con mi propia profesión, es con el Código de Ética. Por eso cuando estoy entrevistando a un causante, y por ahí muchas veces pasa, porque vamos a los domicilios y tenemos que generar un clima de confianza para que la persona pueda, digamos, sentirse cómodo y poder desarrollarse una entrevista con esto, bueno, de la transferencia, la contratransferencia, el feedback, la empatía, todo lo que ustedes saben. A veces pasa que la gente te comenta cuestiones relativas al delito, por ejemplo, y francamente lo dicen. Bueno, en ese caso, si eso sucede, que es mejor que no suceda, pero si eso sucede, yo particularmente, les hablo de mí, me allano al secreto profesional. Porque no es algo que agrego que quite al informe pericial. Porque a mí no me están pidiendo que investigue si cometió o no el delito, no es mi función. Perdón, aparte está respetando la garantía del derecho a no declarar en contra de sí mismo. Porque Claro. si uno escribe en el informe, dice que cuando fue a robar no quiso. No, ahí ya le está vulnerando esa garantía. Exacto. El Eso, derecho que y eso tienen todos a realmente, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Es así. Somos bravos, se entiende, ¿no? Somos bravos los trabajadores sociales. No, pero es importante esto que dice Florencia, que aporta Florencia, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Pero lo más interesante de nuestra función es que vamos a aportar sobre todo, digamos, una porción de la verdad social. ¿Y qué es eso? Es ponerle al rostro del expediente, es poder saber que detrás de ese expediente hay personas que sufren, hay personas que fueron vulneradas en sus derechos, hay una historia de vida, incluso podemos recurrir a la anamnesis, podemos tener en cuenta la biografía laboral. No es cuestión de decir, bueno, no trabaja porque la verdad es un vago. No, o sea, tenemos que saber cuáles son los recursos culturales con los que cuentan, las estrategias de supervivencia que genera, pero básicamente tenemos que respetarlo al otro como un sujeto social, como un ciudadano, y no tenemos que hacer valoraciones subjetivas, ni meternos en el delito, ni hacerlo hablar de la cuestión, digamos, del delito, porque muchas veces para un lado o para el otro.
tanto que son inocentes como que son culpables. Y tenemos que sobre todo respetar el principio de autodeterminación. La persona puede decidir no querer ser peritada. Es un derecho. Yo no lo puedo obligar, no puedo decir, no, usted me tiene que abrir la puerta, porque yo vengo acá con una orden del juez y usted me tiene que atender y tenemos que hablar y yo le tengo que preguntar y usted me tiene que contestar. No, no existe. Solamente existe eso en las películas. ¿Vieron? Las trabajadoras sociales con rodete que van y sacan a los chicos. Bueno, pero en la realidad no es ese el modo de intervención, y mucho menos en el marco de una pericia. Porque también sucede otra cosa. Cuando hacemos las entrevistas en sede pericial, muchas veces nos pasa que en la casa omiten ciertas cosas. Yo no hablo ni que mienten, nunca ponemos que mienten, a lo sumo vemos contradicciones. Pero en sede judicial siempre que ahí tienen que decir la verdad, porque están ahí, está la ley, está el edificio, ¿no? Desde el panóptico de Foucault, si quieren, es como que, bueno, son observados, mirados, vigilados, hay un régimen de verdad. No. Básicamente tenemos que lograr en la entrevista poder recolectar los datos que hagan realmente a la pericia en el marco de esa casuística o de esa causa, pero no meternos con el delito ni ser coercitivos para recolectar la información y asesorarnos con respecto a las garantías que tienen. Pero básicamente nosotras saber que frente a casos complejos tenemos siempre la instancia del peer group, que son, digamos, las supervisiones que hacemos con profesionales altamente capacitados, que están cancheros en la temática, porque pasa, muchas veces pasa, que no es tan sencillo armar una pericia, porque uno tiene que seleccionar muy bien los datos, porque además hay puntos de pericia, hay que respetar los puntos de pericia, no tenemos que escribir de más, porque muchas veces la estrategia de la defensa se basa en esos puntos de pericia, a no ser que cuando nos solicitan la pericia digan estos puntos y cualquier otro dato de interés que el perito considere. Bueno, entonces ahí ya tenemos otra posibilidad, otro margen de maniobra. Si no, no, porque la mejor pericia, la mejor, no es la que está escrita con lenguaje más difícil, la pericia más larga, la pericia, es la pericia que puede realmente dar cuenta de lo que nos preguntan y que básicamente tenemos en cuenta la mirada del otro, no la mirada nuestra, porque si yo voy a mirar la realidad social desde mi perspectiva burguesa, que llego a mi casa y prendo la luz, que me subo al auto, que tengo la tarjeta de crédito, que como todos los días, seguramente no voy a poder transmitir, digamos, cómo esos sujetos construyen su vida cotidiana, porque la voy a mirar desde mi propia perspectiva. Lo más importante es poder ponernos en el lugar del otro. Y si vemos que la casa, por ejemplo, como pasa, ay, mi casa está desordenada, ¿qué le decimos? Si usted fuera a mi casa ahora, está peor que la suya, porque para que yo pueda estar acá, le tuve que venir y cerrar la puerta y no puedo hacer nada. Digo, para también ponernos en el lugar de la gente, porque vamos a la casa, vemos cómo viven, nos sentamos en su cocina o en su comedor. Bueno, tenemos que tener el respeto necesario como para poder entender que la gente tiene una vida cotidiana y nosotros irrumpimos en esa vida cotidiana y le empezamos a preguntar de todo. Y a veces, bueno, de acuerdo a cómo uno lo va manejando, te contestan bien, a veces no saben si les conviene o no contestar, entonces en ese caso hay que decirles que no se preocupen, que consulten con su abogado defensor, que no hay ningún problema y que no están obligados a someterse a la pericia. Eso en grandes rasgos, como para que tengan una idea. Bueno, ¿sí? Nos pasamos un poquito del horario, les agradecemos a los supervisores que están cediendo sus 15 minutitos y le agradecemos a los expositores
Suponemos que va a ser acá, pero nos vamos a ir informando. Y a las 4:30. ¿Cómo es? Y ahora en la desapareció global vamos a